Muy buenas tardes, Axel, a ti y a toda la audiencia que nos vea a esta hora. Hoy fue un día histórico para toda Venezuela y yo diría que a toda la región, puesto que el gobierno y la oposición venezolana salieron a las calles a expresarse, unos a favor del gobierno y otros en contra del gobierno, otros la oposición venezolana, ellos aspiran a que se realice el referéndum revocatorio presidencial, el cual ha sido negado por el ente electoral y por diversos tribunales del país. Vimos cómo desde cada rincón del país salieron millones de personas con una bandera y con camisas blancas a expresar su rechazo a las políticas del presidente Nicolás Maduro. Hay un diálogo pautado. Sin embargo, el dirigente opositor, el ex candidato presidencial venezolano, Enrique Capriles, dice que si en las próximas horas el gobierno no rectifica, convocó a dos manifestaciones. El viernes convocó a un paro nacional de 12 horas en Venezuela, un paro cívico nacional, y si aún el gobierno no rectifica, convocó para el 3 de noviembre, en los próximos días, para una marcha masiva hasta el Palacio Presidencial de Miraflores para exigirle al presidente venezolano que se cuente. Por otra parte, el gobierno nacional realizó una marcha multitudinaria también en apoyo a las políticas del gobierno. Ahí el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz, hizo un llamado al diálogo, hizo un llamado a que asistan a la reunión prevista para el próximo 30 de octubre entre dirigentes de la oposición y dirigentes del gobierno. Hoy, afortunadamente, no pasó nada grave en la capital venezolana. Sin embargo, en el interior del país sí se registraron algunos incidentes. Afortunadamente no hubo fallecidos. Sin embargo, se reportó que organismos de seguridad del Estado reprimieron las manifestaciones que se dieron en otras ciudades del país, como lo es San Cristóbal, Maracaibo, Maracay, Cumaná, incluso en Puerto Ordaz, al sur del país. Mientras tanto, estaremos muy alertas de lo que pueda ocurrir en los próximos días en esta polarizada Venezuela, Axel. Claro, Álvaro, algo que nos llama mucho la atención, que hemos seguido muy de frente, por supuesto, toda la situación de la crisis que ha vivido Venezuela en los últimos años, se podría decir precisamente, y luego de la reunión que tuviera el Papa Francisco con el presidente Nicolás Maduro, en el cual pues se hace un llamado al diálogo entre la oposición y el gobierno de turno. Hoy pasa esto y de hecho pues son dos manifestaciones muy grandes, históricas, a nivel internacional y de hecho para Venezuela, donde se da 12 horas de paro nacional por parte de la oposición. ¿Cómo está la situación actualmente? Actualmente hay una tensa calma en Venezuela. Recordemos que aún la gente se está desplazando a sus hogares pacíficamente. Un punto clave fue que el gobierno venezolano, para evitar que esa gran masa opositora se movilizara, cerró hasta 10 estaciones del metro de Caracas. Eso no había sucedido, eso no se había visto. Sin embargo, acudieron pacíficamente desde tempranas horas de la mañana a marchar. Sobre el diálogo, ese diálogo es un diálogo totalmente incierto. Recordemos que el dirigente opositor Enrique Capriles y el actual presidente del Parlamento venezolano, ellos dijeron que se enteraron de esa reunión auspiciada para el 30 de octubre, se enteraron por televisión y que no van a acudir. Vemos cómo de cierta manera está dividida la oposición respecto a ese diálogo. Otra de las cosas que exigen para que se dé un diálogo en Venezuela es que se liberen a esa gran cantidad de presos políticos que mantienen privados de su libertad. Recordemos que aquí está Leopoldo López, un dirigente político nombrado, está el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, también permanece privado de su libertad, así como cientos de estudiantes que han protestado y se han manifestado en contra del gobierno. Eso es lo que exigen para que se dé un diálogo en el país, además de que aprueben el referéndum revocatorio presidencial, el cual está en la Constitución del país. Álvaro, ya para ir finalizando, se habla de un toque de queda por parte del gobierno, se habla de un golpe de Estado por parte de la oposición, se habla de una división y definitivamente de unas largas manifestaciones en Venezuela en los próximos días. ¿Cómo ustedes lo ven ahora?
Yo particularmente como ciudadano venezolano, yo veo una tensa calma, veo que el país está dividido en dos, tanto el gobierno como la oposición no son invisibles. Aquí hay muchísimas personas que apoyan al gobierno y a la oposición. Lo que creo que debe entender el gobierno es que debe contarse, y también veo que no lo va a hacer luego de las manifestaciones de voluntad que se vieron el pasado diciembre, cuando ganó luego de 17 años la oposición unas elecciones y ganó el Parlamento venezolano. Vemos también cómo está dividido el país en cuanto a los poderes. Vemos como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo favorecen al gobierno, y está el Parlamento, que es de mayoría opositora. Al final tienen que sentarse a dialogar, y lo que exige la oposición es, repito, que acudan a las urnas como una válvula de escape a esta gigantesca olla de presión, y que liberen a los llamados presos políticos. Gracias, Álvaro Algarra, periodista de BOA, La Voz de América desde Venezuela. Danos a conocer cuál es la situación actual a raíz de estas dos marchas históricas, tanto una de la oposición como también del gobierno de turno, ambos pues apoyando diferentes tendencias que quieren finalizar, desde luego, con la crisis que actualmente se vive en este país suramericano, y que se libere a los presos políticos luego de el diálogo que tuviera el presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco. Se originan estas marchas ante el referéndum revocatorio.